Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la segona temporada del programa de Tercera Era. Em dic Noemí Ferrer i juntament amb Ràdio La Marina, FM, portem a terme aquest projecte que pretén visibilitzar, naturalitzar i apoderar l'envelliment. El tema d'avui és perfecte per iniciar la nova temporada. Parlarem de la importància que té per a les generacions més joves i també per als iguals tenir la mirada posada com a referents aspiracionals i motivacionals i com a exemple de vida i de superació de resiliència en els sèniors, els adults grans que tenim al nostre voltant. Però no només tenim el tema perfecte, sinó que també tenim els invitats perfectes, com ara el senyor Miguel Ángel Gallo, el doctor en Enginyeria Industrial per l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, professor emèrit del Departament de Direcció Estratègica de la Universitat de Navarra i en l'Escola de Direcció IES, i compta amb una ampla experiència professional a l'haver treballat en consells de direcció d'importants empreses. Ha publicat diversos llibres, nombrosos articles en revistes i estudis d'investigació. El senyor Gallo té un currículum brillant, però avui és el nostre invitat perquè, sense que fos la seva intenció, s'ha convertit en un referent aspiracional sènior, ja que, gràcies a la seva postura vital, als 90 anys s'ha graduat en la carrera de Belles Arts per a la Universitat de Barcelona. També comptem amb la Lourdes Charles, una professional amb una trajectòria brillant i extensa, una dona emprenedora de formació psicòloga, dedicada a la investigació de mercats, o sigui, a la psicologia del consumidor i a l'estudi del comportament de les persones quan consumim productes o serveis. Tot un món paral·lel i potser una mica aliè al nostre dia a dia, encara que, com diu ella, consumim del matí a la nit. A més, fa 4 anys que dedica part del seu temps a Som Sèniors, del qual és responsable, una associació sense afany de lucre que presta atenció als diferents significats del procés d'envelliment. Som Sèniors té com a finalitat conscienciar dels efectes de l'edatisme, la discriminació per raó d'edat que patim les persones a mesura que ens fem grans. Moltíssimes gràcies, Lourdes i Miguel Àngel. És una mica nerviosa perquè és la segona temporada i el primer programa, després de tot aquest repte d'assumir tots aquests 20 programes. Aquest avui és el 20è programa d'aquesta aventura de Tercera Era. Si us sembla, comencem, anem al gra, perquè després el programa es fa curt. Es 1 hora, pero se hace corto. Si os parece bien, continuamos en castellano para que usted, Miguel Ángel, nos oiga bien y nos entienda mejor aún. Lourdes, para aclarar mejor y empezar con el término básico, ¿no? Para situarnos cuál es el tema principal de hoy. En concreto, ¿qué es un referente aspiracional senior y quién es este referente aspiracional? En primer lugar, buenas tardes. Hablamos en castellano entonces, aunque mi acento catalán es indiscutible, pero bueno. En primer lugar, me gustaría aclarar qué quiere decir un referente, ¿no? Un referente es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir que además influye en los comportamientos, en los valores, en la manera de pensar que tenemos, ¿no? Por tanto, ¿cómo se forman los referentes? A partir de la infancia, cuando somos pequeños, aprendemos de nuestro entorno, los comportamientos, la manera de entender el mundo. Esto después, en la adolescencia y en la etapa adulta, lo que hacemos es identificarnos o con personas o con grupos de personas que, para nuestra manera de entender, cada persona pues se puede identificar con un grupo diferente, con un estilo de vida que es al que aspira, al que le motiva, ¿no? Con el que se identifica, con el que quiere imitar, ¿no? Por tanto, vemos que son referentes aspiracionales, son esos modelos idealizados de la manera de vivir que tenemos, ¿no? Por tanto, un referente aspiracional senior quiere decir es que primero tendríamos que pensar qué pensamos, tendríamos que reflexionar sobre qué quiere decir hacerse mayor, envejecer. Y muchas veces llegaríamos a la conclusión que en esta sociedad se asocia el envejecimiento con pérdidas y con limitaciones. Tenemos una visión parcializada de lo que significa envejecer. Por tanto, diríamos que
no es un referente aspiracional actualmente para la mayoría de las personas. Por tanto, nos hacen falta esas otras personas con las que nos podamos imitar, ¿no? Que la gente digamos, mira, yo cuando sea mayor quiero ser como Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? O como otras personas, que hay muchas que están a nuestro alrededor y tienen que servirnos para que ser mayor sea algo deseable, algo que quieras. No tengas que decir, no, es que ¿sabes qué pasa? Yo me siento joven. Tienes que negar ese envejecimiento, porque no está bien visto. Más o menos un poco a nivel así introductorio. Porque, Lourdes, perdón, Lourdes, ¿es el influencer o esto es otra cosa? No. El referente aspiracional es el influencer. No, para nada. O sea, un referente aspiracional puede ser tu vecina que cada día se levanta a la hora que se quiera levantar, pues vamos a suponer a las 8 de la mañana y anda cada día 20 kilómetros. Tu vecina, estamos pensando como una vecina persona mayor, ¿vale? Sí, claro. Que tiene una vida activa, que tiene una vida llena, rica, que aprovecha las oportunidades de la vida. Pero estas personas, que pueden ser cualquiera, no hace falta que sean celebrities, puede ser cualquier persona que está a nuestro alrededor, que está envejeciendo, aprovechando las oportunidades de sumar años a la vida. Lo que nos estás diciendo es que miremos de diferente manera a nuestro entorno, a las personas mayores que tenemos, a los seniors que tenemos alrededor, que los miremos de diferente manera. Exactamente. Y Miguel Ángel, antes que nada... Déjame interrumpir. Sí, por favor. Después de oír la explicación de que es un referente aspiracional, mi primera tentación es marcharme, porque me da la impresión de que yo no lo soy. Ya le he dicho que por casualidad usted se ha convertido en referente aspiracional. Exactamente. Y sí. Pues me quedo. Exacto. Sí, porque muchas personas... Has ido muy rápido al hacer mi introducción, pero... Muchas personas podrían pensar, yo a la edad que tengo ya no me toca estudiar un grado. Se autolimitan, ¿no? Es algo que se niegan. ¿Pero por qué? No es porque se lo nieguen a sí mismos, sino porque la sociedad te clasifica. Tienes que estudiar a esta edad y tienes que mantenerte más o menos actualizado en tu trabajo, ¿no? Pero ya llega un momento que parece, bueno, ¿para qué vas a estudiar a los 80 y pico años una carrera? O sea, qué bien, Lourdes, porque esto introduce mi siguiente pregunta. Porque, claro, usted dice que empezó a estudiar Bellas Artes porque más o menos después de jubilarse empezó a pintar el pincel y era torpe con el pincel. Y mi pregunta es, esto yo creo que con unas clases particulares lo habría arreglado, pero usted pensó en grande y dijo, me voy a estudiar una carrera. Entonces, ¿cómo fue esto? Cuando mi mujer se puso enferma y tuvo que ir a la residencia, yo empecé a pintar. Y me hizo un lío muy grande. Yo he estudiado mucho libro de arte toda mi vida y he visto muchísimo museo y muchísimas colecciones particulares. Y me hizo un lío. Me hizo un lío tan grande que dije, esto no se resuelve con clases particulares. Hay que ir a la facultad verdadera, en donde de verdad saben por qué. Y por eso fui. Ah, vale. Pensó en grande, entonces. Oh, por supuesto. Por supuesto. No simplemente las... Y luego otra curiosidad que tengo, porque yo conocí a Miguel Ángel a través de un artículo que sacó La Vanguardia, un artículo muy bonito, que luego quiero profundizar un poco sobre este artículo que le hicieron. Pero otra cosa que me picó la curiosidad y que quisiera que me la resolviera, dice, me apunté sin decir nada a mis hijos. Ya verás. En primer lugar, mi carácter es no pedir permiso. En términos generales, hago las cosas sin pedir permiso. Y además, no quiero críticas iniciales, ni recomendaciones iniciales, para poder tomar la decisión que crea yo conveniente. Y si preguntas, y algunos han pensado que no, y les dices, me he apuntado, te has echado algún crítico para toda tu vida y no quiero críticos entre mis hijos. Esto, perdona Sí, pero por eso es que cuando leí esto y pensé, claro, evitas la crítica de los... Eso está muy bien, porque por ejemplo un tema en edadismo es que cuando vas sumando años, las personas que tienes cerca, pues por ejemplo los hijos, toman decisiones por ti,
porque piensan, o sea, te acompañan al médico, incluso el propio médico o doctora mira a los hijos, o sea, deciden el plan que puedes tener de alimentación, de medicación, y al final parece como que te organizan la vida. Y la persona siempre es dueña de su vida y tiene que tomar sus propias decisiones, aunque se equivoque, porque ¿quién está libre de equivocarse? Nadie. O sea, porque aunque sean estas recomendaciones con todo el cariño del mundo, te están organizando y o sea, te están quitando la opinión, ¿no? Pero escúchame, es un equilibrio muy difícil de vivir, porque soy libre, pero por otra parte también tengo que hacer caso, porque ellos ven cosas que yo no veo. Pues tengo que hacer caso. Mira, padre, tienes que comprarte una chaqueta nueva. Tengo que comprar una chaqueta nueva. Mira, padre, mejor no bebas tanto. No tengo que beber tanto. Es un equilibrio muy difícil. Ya, vale, sí. Lo que como pierdas el equilibrio mal. Y te apuntes a hacer lo que te dicen solo, estás liquidado. Estás liquidado porque además no disfrutas. O sea, es que no eres libre, es que no eres libre. Y ni es satisfactorio para ti, lo haces por obligación de alguna manera. Que no eres libre. Que esto es lo importante. Yo soy libre hasta que me muera, si Dios quiere. Exacto. Hay una parte muy interesante que me gustó del artículo de La Vanguardia, si tuviese oportunidad de leerlo. De Martí y Paola. La autora. Que me gustó mucho la visión que le dio al artículo, porque no solo hizo el artículo, la reseña de la conducta, ¿no? De la reseña de que Miguel Ángel se sacó la carrera, sino que además hizo la entrevista a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de la facultad, y esa bidireccionalidad y todo lo que aportó él y sus compañeros de unos a otros, ¿no? Y es allí donde se ve esta riqueza que se generó entre este intercambio intergeneracional. Y es lo que me gustó de este artículo, que no se quedó en la foto estática que a veces vemos de, pues, mayor de 70 se ha hecho un Ironman, y que se queda allí en algo que dices, vale, es estático, y no se ve lo que le ha motivado, lo que emocionalmente le aporta y lo que le ha aportado a su entorno, ¿no? Y este artículo tenía toda esta colección de matices en el propio artículo. Ya verás, Martí Paola es un gran periodista. Aparte de eso, llevábamos desde febrero trabajando. Y luego, la realidad es que el comportamiento de mis compañeros de curso ha sido excepcional, pero desde el primer año hasta el último. Ha sido gente que estaba siempre dispuesta a ayudar en todos los terrenos. Oye, esa mezcla que has hecho de pintura no es bonita, adelante. Oye, ya verás, al contrario, ayúdame a mí, porque a ti te dan papel y a mí no. Pero siempre han sido excelentes conmigo. Bueno, porque se han comportado como un igual. Hay la teoría de que las aficiones, o sea, cuando hay algo en común, ¿no? Por ejemplo, pues juegas al ajedrez, o estás pintando, o haces senderismo. Cuando hay algo en común, la edad se diluye. No es un motivo por el cual se discrimina, sino que estás hablando de esos tonos de pintura, de esa acuarela, de esa mezcla, y por tanto te olvidas de si tú tienes o yo tengo no sé qué edad, ¿no? Por tanto, estas relaciones intergeneracionales, lo que son las aficiones, es como un pegamento social. Sí, pero fíjate, no solamente es eso, sino su disposición a ayudar. Por ejemplo, yo no puedo estar mucho rato de pie. Me traían la silla, tenía que protestar yo. No, la traigo yo. No había manera, la traían ellos. O decían, Miguel Ángel, como eres sordo, no has oído que para la semana que viene hay que hacer esto, lo otro de más allá. No sinceros, sí, ¿eh? Como eres sordo, y sinceros tus compañeros, sí, directos. Por supuesto. Entonces, ¿qué crees que falta actualmente para que se visibilice, para consolidar este referente? Has hablado de este punto en común, las aficiones, de hacerlas en común, ¿no? Quizás que no sea tan segregacionista todo este tema de las aficiones, de las actividades. ¿Puede ser por aquí? A ver, por un lado, lo primero que hace falta es darnos cuenta qué estamos pensando sobre las personas mayores.
porque de alguna manera diríamos que durante muchos años, desde la administración pública, por ejemplo, se ha intentado dar una mirada de cubrir necesidades. Las personas mayores llega un momento que tienen necesidades sanitarias, socioeconómicas, ¿no? Pues porque pues necesitan una atención a domicilio, porque necesitan estar en la residencia, porque necesitan una trabajadora social, porque hay que cubrir una parte de ingresos que no pueden obtener de ningún otro. O sea, la mirada ha sido asistencialista. Por tanto, hemos aprendido que hay una posición de la administración pública, de la sociedad, que está en una posición superior a los mayores, ¿no? Porque los tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque tienen problemas, porque no están buenos de salud, porque son frágiles, porque son dependientes. Esto ha sido tenemos que darnos cuenta de que esto existe y que esta mirada es reduccionista, está simplificada. Estamos solo viendo una parte de la realidad. Por tanto, para tener referentes aspiracionales hay que ver lo malo, la parte negativa. O sea, evidentemente nos vamos a morir de algo, ¿no? De alguna enfermedad. Por tanto, sí que hay pues esa fragilidad, esa dependencia al final de nuestras vidas va a existir. Pero es que hay muchas cosas buenas de seguir cumpliendo años, ¿no? Es una alegría, ¿no? Al final también el poder cumplir años en sí. Claro, es que la gente que no está aquí seguro que no los cumple. Pues, si supieras, muchachos y muchachas, que al terminar la clase venían conmigo caminando y preguntándome sobre sus vidas. Para que les aconsejaras. Para oírme. Claro. Dar consejo es otra cosa, claro. Pero para oírme, Ajá. para lo que piensas. Bueno, porque claro, es que las personas, a medida que vivimos años, vivimos situaciones de muchos colores. Por tanto, de alguna manera, tenemos esa posibilidad de tener esa resiliencia, ¿no? De esa capacidad de adaptarnos a lo que nos lleva la vida. Y esto es un valor a tener en cuenta de las personas mayores, ¿no? Porque ese ímpetu, esa inmediatez, ¿no? Que a veces asociamos más a las personas jóvenes, es debido a esto, pues porque al final han acabado no sé, se independizan o lo que sea y todo lo quieren para allá, ¿no? Por tanto, sí, en algunos programas también hemos hablado de este legado, ¿no? De lo que hablamos de la generatividad, del legado de las personas mayores hacia los jóvenes, también la importancia de que esté allí presente, ¿no? Ya veréis. No sé si vais por la Facultad de Bellas Artes o no vais, ¿no? Pero imagínate mis colegas, 21, 22, 23 años, mayoría de sus familias rotas. De todos los colegas que he tenido, solo una, sus padres continuaban unidos. Familias rotas, pero muy rotas, muy rotas, muy rotas. Entonces, necesitan oír a alguien que no está roto. Claro. Sí, y al final es otros relatos de la vida, ¿no? Porque, pues eso, con 91 años hay muchos relatos construidos. Por tanto, pues estas personas con 21 aún no tienen argumentos, ¿no? Como para poder contrastar y poderlo, pues eso, porque si hablan con sus iguales, ¿no? De los de 21 años, pues mis padres están igual, en mi casa cuando llego no hay nadie, lo que sea, ¿no? Pero entonces tú tienes otra mirada, ¿no? Tienes otras... Más grave que cuando voy a casa no hay nadie. Es mucho más grave. Ya, bueno, por un decir, ¿no? Pues, alguna chiquilla de 21 años dormía 3 días por semana en casa de su madre, 3 días por semana en casa de su padre. El siguiente día le pregunté, ¿este tiempo qué haces? Me dije, Miguel, no preguntes más. Y a continuación va, Miguel, cuéntame. Ya. Lourdes, en tus artículos dices que la edad es un cuento mal contado. Entonces, aquí me gustaría que los dos me lo comentaseis esto. Y de este comentario me sorprenden dos cosas. Lo del cuento, sí, ¿por qué usas esta palabra de cuento? No novela, por ejemplo. Y el de mal contado.
Lo del cuento es un poco casi enlazando con lo que he dicho al principio, ¿no? De cómo aprendemos estos referentes desde la infancia, ¿no? La infancia nos cuentan cuentos, pues el que sea, ¿no? Nos explican las historias como si fueran cuentos y estos cuentos se van relatando, se van narrando en nuestra sociedad. Entonces, nuestra sociedad actualmente da valor pues a ser joven, a esa juventud, pues esa belleza física, ¿no? Al culto al cuerpo, y parece que ya cuando ya no cumples esos requisitos, esos patrones que la sociedad nos impone, a partir de allí ya te tienes que operar o te tienes que poner botox, tienes que hacer algo para no parecer mayor, para continuar pareciendo joven. Por tanto, estamos de alguna forma teniendo una presión social con demasiado peso para negar algo que es innegable. O sea, los años, si sigues aquí, sigues cumpliendo años, ¿no? Y no solo estás enfermo, porque al final hay tres maneras de envejecer. Una que dicen que es la natural, ¿no? Pues progresivamente pues necesitas gafas, necesitas, pues no sé, no vas corriendo al autobús, sino que vas andando. O sea, progresivamente el cuerpo pues bueno, se va deteriorando progresivamente, pero tienes una vida autónoma. Hay un envejecimiento patológico que sí, realmente está teñido pues por patologías, crónicas, sí. enfermedades crónicas físicas o mentales, y hay el otro que llamamos exitoso. O sea, realmente la persona con una edad muy avanzada, con 90, con 100 años, o cada vez hay más personas centenarias, ¿no? Pues está bien y es autónoma. Pero todo esto no se cuenta. Parece que nos cuentan solo esa parte, ¿no? De la fragilidad, del deterioro, Entonces, Lourdes, esto me hace acordar, hasta que el mercado no esté de acuerdo, no habrá este cambio de chip. El mercado de las empresas, dices. Sí, el mercado de consumo, porque tal como ibas hablando, me han venido las imágenes del mercado del anti-aging, de todo esta, bueno, del anti-aging, del cualquier otra que esté relacionada, del tema de las pastillas, del mercado farmacológico, del mercado de la salud también en sí, porque también está presente, hasta que el mercado no, que se nos ponga control en esto. De todas maneras, yo me dedico a investigar los mercados, ¿no? Y piensa que lo normal es que los targets con los que contemplamos terminen a los 40, 45, como mucho 50 o 55 años. Claro, aquello que claro, hablas con los clientes y dices, bueno, pero a ver, da igual, aunque sea un gimnasio. Entonces es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero, ¿no? Es una cuestión de sesgo mental. Porque, por ejemplo, aunque sea un gimnasio... De poder de consumo. Si tuviésemos... No es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. Pues no. La mayoría de las personas viejas tenemos más dinero que las jóvenes. Exactamente. El poder adquisitivo... Entonces, ¿dónde está esto? Porque si puede... Es un problema de imaginario social, es un problema de valores, de entender. Si a ella le ponen el target en un focus group de 40 años, eso es un problema de la empresa. Pero la empresa, y son los directivos los que toman las decisiones y no quieren aumentar. Pero vamos a ver, si es que las personas continúan comiendo, continúan bebiendo, un yogur se coma a los 60, a los 70, a los 80, un yogur. Pues no, porque no quieren que esa persona sea la persona que abandera la imagen que tenga la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Porque ¿cómo vamos a salir de estas iniciativas que parece que solo salen desde los bancos, desde las administraciones, desde los seguros, ¿no? Todas estas iniciativas de lucha contra el edatismo. Tengo quizás pequeños sesgos. ¿Eh? Sí, no, porque por ejemplo, si tú tienes 76 años, ¿de acuerdo? Y resulta que vives en una casa y tienes en el baño, tienes una bañera, has tenido toda la vida una bañera. Llega un momento que dices, oye, es que me resulta incómodo cada día ducharme y levantar la pierna para entrar a la bañera. Oye, me voy a hacer una reforma y me voy a poner una ducha, que será muchísimo más cómodo para mí. ¿Qué sucede? Dice, bueno, pues además pides presupuesto, no lo quiero pagar en cash porque no me interesa en esos momentos. Prefiero pedir un crédito. No te lo dan.
porque solo te los pueden dar hasta los 75 años. Pero entonces, ¿los créditos de qué dependen? ¿De la edad o si tú tienes capacidad para devolver el crédito? Está sesgado. A ver, según en qué nivel de la sociedad nos movemos, los créditos dependen de la capacidad que tengas para devolver. Pero si te mueves a otros niveles, dependen de la edad. Pero, a ver, o sea, tampoco será tantísimo dinero pedir un crédito para una reforma de un baño, ¿no? Pero la ley dice que solo puedes pedir un crédito hasta los 75. Igual que te hacen las pruebas del colon, por ejemplo, pero solo hasta los 69 años. A partir de los 70, la Seguridad Social no te los cubre. ¿Por qué? Sí, es como las mamografías. Como las mamografías. Por tanto, hay que cambiar muchas cosas. Sí. Porque entonces eso es que viene de antes, porque la gente no vivía tantos años. Ahora somos una sociedad longeva, que cada vez vivimos más años. No, sí que hay que cambiar todas esas cosas, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Por tanto, hay que cambiarlo desde los bancos, pero es una cuestión, aparte de las normas, de mentalidad, de manera de entenderlo. Fíjate, te vuelvo a mis colegas, los compañeros de Bellas Artes. Sí, que nos interesa. Muchachos y muchachas, hombre, no de mucho dinero. 20, 21, 22 años. Poca cosa, poca liquidez se tiene a esa edad, sí. Todas esas gentes no piensan como esa persona que dice a los 69 años, liquidado. Toda esa gente conmigo pensaban como si tienen 95. Claro. En cuanto te rozas con ellos, en cuanto compartes la pintura o compartes la conversación, empiezan a pensar de otra manera. Entonces, probablemente el director de la sucursal bancaria ha recibido una orden. Claro. Que le dice, no des créditos a partir de los 75. Porque igual no te los devuelven. No, pero ha recibido una orden porque le es más cómodo. Claro. A la banco le es más cómodo no tratar a viejos. Uh-huh. Que eso tiene que cambiar totalmente, de acuerdo. Tiene que cambiar la manera de ver las personas. Igual que antes, por ejemplo, pues el tema de género, estaba claro que, bueno, pues la mujer se quedaba en casa, el hombre era la cabeza de familia y la mujer pues se ocupaba pues de los hijos, de tener la comida, de la ropa. Eran unos roles establecidos a nivel social. Lo habían nuestras madres o nuestros abuelos lo habían aprendido así y lo habían pasado a las otras generaciones. Y esto se ha cambiado. Tenemos una pregunta para Miguel Ángel de una oyente, ¿sí? Yo quiero seguir eso. Sí, vale. Vale. Bueno, m'he posat mig nerviosa i tal perquè estava llegint el que tu m'has escrit, que està guai, però em feia cosa... Miguel Ángel, me has dicho que querías continuar este tema. Ya verás. Cuando yo me casé con Teresa, la sociedad es como tú lo has contado. El marido a ganar la vida y la mujer a llevar la casa. Exacto. Ya verás. Tuvimos 13 hijos. Cuando la más pequeña cumplió 5 o 6 años, Teresa dijo, me voy a la facultad y estudió la segunda carrera. Genial. Bueno, te quiero decir que ya está empezando a cambiar, Exacto. Que ya está empezando a cambiar. Yo lo que quería decir... También te quiero decir que no es tan bueno la solución de la mujer a trabajar 24 horas. Porque no, 24 horas es imposible. No, conciliación familiar. Claro. Porque luego pasa que no hay familias. Claro. Las familias son de un hijo. Sí, bueno, como dice Ana Freixas, la de Yo soy vieja, dice que los abuelos tenemos que dejar de ser abuelos porque si no las empresas no se pondrán en serio en la conciliación laboral. Porque claro, a la que el abuelo o la abuela se levante a las 6 de la mañana, vaya a casa de los padres a buscar el crío, se quede hasta del desayuno, los vista, los lleve al colegio, los vaya a buscar, les haga la comida. Claro, los padres en principio ya... Bueno, la señora Freisa tiene toda la razón. Exacto, pero por tanto, o sea que incluso este rol de abuelo y de abuela es algo que llena mucho a las personas, pero
hay que pensar si qué es primero, hacer de abuelo o de abuela, o lo que tú dices, tomar tus propias decisiones. Eso es algo a lo que tenemos que aprender. Como hay también que pensar que por lo menos entre mis nietos, tengo del orden de 10 nietos casados, entre mis nietos muchos de los varones hacen de mamá. Claro. Y no es tan bueno, ¿eh? Un niño pequeño necesita mamá y papá diferenciados. Sí, está claro. Yo este ejemplo lo ponía para evidenciar que estos roles de género, con los años, han ido cambiando las percepciones. Con la edad también vamos a cambiar estas percepciones. No vamos a ver solo lo negativo de cumplir años, sino que son las oportunidades que continuamos teniendo, pues oye, porque estabas trabajando y cuidando hijos y no tenías tiempo, igual te gustaba la pintura y no te habías podido dedicar nunca. Y dices, bueno, ahora tienes ese tiempo para recuperar lo que te gusta o descubrir, igual descubres, pues mira, oye, que quiero escribir o que quiero hacer teatro, hacer cosas que realmente te llenen como persona, ¿no? Por tanto, diríamos que esto es una gran oportunidad, claro, como reinventarse o continuar el propio proyecto vital, ¿no? Que no se quede aquí, pues ya me he jubilado y ya está. Exacto. Esperando. Que hay personas que de un día a otro que estás trabajando y al día siguiente, o sea, ese proyecto vital se tendría que preparar con tiempo. Sin duda. Mientras aún estás trabajando, es decir, yo a partir de cuando no trabajo, ¿qué quiero hacer? Déjame escucharme una cosa. ¿Conocéis el Génesis, el libro del Génesis? El libro del Génesis tiene una fase lapidaria. El hombre, la mujer, están hechos para trabajar como el ave para volar. Si el hombre deja de trabajar al día siguiente de la jubilación o después, le pasará como el ave que deja de volar, que caerá al suelo y se lo comerá el gato. Exactamente, ¿eh? O sea, hay que trabajar hasta que te mueras. En lo que puedas. Ya. Pero hay que trabajar hasta que te mueras. Sí. ¿Qué trabajo es estudiar en la facultad? Estudiar en la facultad, el huerto... El trabajo es leer y hacerte un experto en museos. Sí. Hay que trabajar hasta que te mueras. Sí, bueno, montarte tus propias dedicaciones. O sea, una cosa es trabajar, el trabajo reglado y remunerado por el cual cobras dinero, que la sociedad, o sea, el gobierno nos obliga de alguna manera, ¿no?, a que te jubiles, pues bueno, hasta ahora a los 65, parece que ya a los 67 va a ser algo pues para allá y tal. O sea, no todas las personas tienen por qué dejar de trabajar, porque tiene que ser una opción personal. Tú lo dices, Lourdes, a ver qué os parece esto, ¿no? Dices, hablas de facilitar la feina als adults. ¿Qué te refieres a esto? Porque a mí me suena esto de como en el Japón, ¿no? Que hasta los 70, 75 años a trabajar, que esto tiene sus matices, ¿no? Porque en Japón es un beneficio bidireccional también, no es solo para beneficiar al Estado. De todas maneras, bueno, se entiende desde el punto de vista de que sea flexible, porque hay trabajos y trabajos. O sea, hay trabajos que puedes seguir con ellos y hay personas y personas. Hay personas que a nivel físico y a nivel cognitivo pueden estar bien como para poder seguir trabajando, y hay personas que por un trabajo que es más físico o porque han tenido algún tipo de enfermedad no pueden seguir trabajando. O sea, lo que me refiero es que tendría que ser algo que es voluntario, que es porque una persona quiere, porque además en esos momentos eso sería satisfactorio para la persona, a nivel cognitivo y a nivel mental le funcionaría porque la mente continúa de alguna manera activa, además continuaría cotizando, esa presión sobre la seguridad social y las prestaciones económicas pues disminuyen. O sea, el gobierno nos quiere organizar en todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pensáis de la jubilación anticipada? ¿De los qué? De la jubilación anticipada. A mí en términos generales me parece muy bien, porque las personas tienen que ser libres. Si donde está trabajando no le gusta nada de nada y le dan una oportunidad de jubilarse anticipadamente, me parece magnífico. Esas jubilaciones de los 55 años que dan algunos bancos, algunos... Obligatoria, claro. Obligatorias, estas son obligatorias. Obligatoria. Exacto, aquí Estas está son el tema. obligatorias de algunas empresas. Aquí está el tema, porque a veces se constituyen equipos y dices, bueno, es que esta persona ya, la percepción, esta persona no se puede adaptar a estas nuevas maneras de enfocar el negocio. Son conceptos, o sea, son percepciones que
edadistas, Sí, edadistas, ¿no? sí, las hay, las hay. Bueno, es otro término que, bueno, vamos a introducir después del audio, espero que esté bien, esta vez sea el correcto, sobre la obsolescencia programada, pero esta vez como se llama obsolescencia psicológica, ¿no? En sí, que es un poco el tema que apuntáis ahora, es decir, ya caduco, ¿no? Vicky, cuando quieras. Hola, Noemi i Miguel Ángel. Bueno, jo em dic Jessica, tinc 35 anys i sóc treballadora social. Després de llegir l'article de La Vanguardia, la veritat és que bueno, m'he quedat molt sorpresa i molt admirada, la veritat, no només de que hagis pogut treure, no? Acabar una carrera als 90, que això és superadmirable, sinó també doncs, de tota la teva trajectòria professional, la veritat, això és també increïble. Sí que m'han sorgit bueno, com molts dubtes i algunes preguntes que m'agradaria poder fer i li agraeixo molt a la Noemi que ens hagi, l'audiència ens hagi donat aquest espai per fer-ho, no? Bueno, segons la teva experiència, que no és poca, no sé, en el moment actual bueno, crec que tots els joves creiem bueno, un futur incert laboralment parlant, on costa molt no? Trobar una feina segura i que perduri molt en el temps. No sé, quin consell donaries a totes aquelles persones que busquen feina o que no tenen... Potser també... Són dues preguntes, perdó. La primera. I la segona, quin consell donaries a persones doncs, que no tinguin molt clar què estudiar, no? Perquè també veient la teva trajectòria de doncs, ser enginyer i tot aquest, una feina més així, i després haver passat a Belles Arts, això m'ha cridat molt l'atenció també i penso que podries ajudar totes aquelles persones no? Que no saben ben bé què estudiar o bueno, una mica el camí. I bueno, si em podies respondre aquestes dues preguntes. Moltíssimes gràcies. La segunda pregunta la entendí. Vale, pues empezamos por la segunda pregunta, este consejo a las personas que para decidir qué carrera. La segunda pregunta pienso que te la he entendido. ¿Qué consejo a las personas que no saben qué estudiar? Ya verás, lo primero es no escojáis lo más fácil. Si escoges lo más fácil, has empezado mal tu carrera profesional. Escoge, por supuesto, lo que te guste, pero dentro de lo que te guste, lo que te rete. Aquello te rete. Cuando yo estudié ingeniero industrial, en España entrábamos en la escuela de ingenieros 50 en Madrid, 50 en Barcelona y 50 en Bilbao. Y se presentaban del orden de 1500. No digo que sea ese el reto que hay que tomar, pero no podía haberme ido a estudiar en aquel momento una carrera sin ningún tipo de reto. Escoge algo que te rete. Por supuesto, cuanto más te guste, mejor. Pero ya verás, todas las cosas que se hacen terminan gustando. Si empiezas a estudiar matemáticas, si tienes un cierto gusto por las matemáticas y estudias de verdad, terminarán gustándote. Y lo mismo con las leyes. ¿Y por qué escogí Bellas Artes al final de mi vida profesional? Bueno, la carrera de Bellas Artes me ha costado 7 años. Y habitualmente cuesta 4. Pero al principio, cada año escolar, yo lo hacía en 2 años escolares. Pues mira, escogí Bellas Artes porque quería pintar. Y me hice un lío con las pinturas. Pero un lío, como dirían en Madrid, morrocotudo. Y la única manera de verdad de salir del lío era ir a los que saben de verdad, que son los profesores de la facultad. Por eso escogí Bellas Artes. Claro, fuiste directo a la fuente. Sí, sí. Y la primera pregunta que hacía Jessica es este consejo a los jóvenes sobre la incertidumbre laboral, ¿no? Que la dificultad del trabajo fijo, de encontrar un trabajo que
que, bueno, ya no quizás estable, quizás tenemos que sacar esta idea también del trabajo estable, sino de que un trabajo que guste, que sea gratificante, o quizás de encontrar un primer trabajo digno. Ahora, la dificultad laboral que tenéis los chicos jóvenes es una realidad palpable. Vamos, hijos míos que han estado trabajando fuera de España, ni te cuento. Luego han vuelto, pero ya empiezan a ser mayores todos. Pero no había trabajo para ellos en España. Hijos de mis amigos, antes de la noche estuve con uno, 3 hijas, una en Berlín, otra en Oslo y otra en Londres. Pues, ahora, querer entrar a trabajar en una cosa muy, muy bonita, que te paguen muy bien y que además te guste, esto es muy, muy difícil. Toma el primer trabajo que encuentres, tómalo y rétate a ti mismo haciendo cada vez las cosas que puedan ser más difíciles. Y por ahí lograrás avanzar. Pero es verdad que tenéis un reto tremendo. Está claro que, por ejemplo, yo terminé de estudiar psicología en el 83, creo que era. Y tenías propuestas de trabajo donde podías escoger. Podías escoger si querías trabajar en un gabinete, si podías trabajar en un hospital, podías trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que terminaban una carrera universitaria no es la misma que actualmente. Por tanto, hay ahora muchísimas más gente, afortunadamente, que tiene formación universitaria, esto es positivo, y estoy totalmente de acuerdo contigo que tienes que priorizar lo que te gusta. ¿Por qué? Porque además, mientras estudias te lo pasas bien y luego si encuentras trabajo, pues mejor. Pero de todas maneras no es un problema, porque ahora, como hay tanta gente preparada, hay que continuar estudiando siempre. Por tanto, empiezas por algo que te guste y ya continuarás luego haciendo otra formación. Sí, pero déjame a la muchacha o muchacho que me ha preguntado y a ti, Lourdes. Yo estoy muy activo todavía en varias empresas de cierto tamaño. Uh-huh. Oye, no encontramos gente. Porque cuando vas buscando una persona preparada en este tema y aquel, no encuentras, y cuando te dices te querrías preparar, te dicen no, voy a ver si encuentro otra cosa. No encontramos gente al mismo tiempo que se nos van los talentos fuera, nos vaciamos nosotros. Claro, por ahí entiendo lo que dices, no escojas lo fácil, ¿no? Prepárate bien y escoge cosas que sean, bueno, pues... Y probablemente el trabajo que te ofrezcan no te va a gustar del todo, probablemente, pero empieza. Claro, porque hay también este factor de temporalidad, ¿no? También podemos que la vida laboral es larga, ¿sí? Y que no siempre va a ser este trabajo que no me gusta ahora, ¿no? Que las cosas pueden cambiar si te esfuerzas y hay este reto. Ya verás. En alguna de las empresas que estoy yo, contratamos, pues, ¿qué te digo? Un doctor ingeniero. Uh-huh. Lo contratamos. Ahora es más frecuente contratar gente matemática por los ordenadores, ¿verdad? Lo contratas. Y nada más contratarlo, a la semana ya está pensando en buscar otro trabajo donde le ofrezcan 5 horas más de esquí. Claro, bueno, es que estos perfiles van muy buscados. Bueno, no, pero entiéndeme. Cuando entras a trabajar en una empresa, de verdad entras para pasar un periodo relativamente largo, desarrollarte profesionalmente, no para cambiar al mismo trabajo porque está 500 metros más cerca de tu casa. Ya. Bueno, las sociedades cambian y es lo que planteábamos también desde las percepciones sobre las personas mayores. Los valores cambian y tendrán que cambiar la manera de ver las personas mayores, ¿no? Como estábamos apuntando antes, que tengo que leer esta palabra porque es difícil, la obsolescencia programada en versión persona, ¿no? Porque la obsolescencia programada estamos acostumbrados en los aparatos electrónicos, esto que, bueno, el móvil se termina o la nevera que tiene una fecha de caducidad, pero también en las personas también está, ¿no? ¿Que consideráis que es la edad de jubilación oficial, la edad oficial de esta obsolescencia psicológica, en que ya se considera que la persona ya
ya su vida útil ha terminado? Déjame decirte una cosa positiva alrededor de la edad de jubilación. En las universidades, por lo menos en la mía, en la Universidad de Navarra, a los 70 años te jubilas sí o sí. Puedes jubilarte a los 65 si quieres, a los 66, 67, pero a los 70 sí o sí. Déjame decirte una cosa positiva. Si no jubilas a los profesores de 70, los profesores de 35, 40, 50 no ven camino hacia arriba nunca. Claro, sí, también pasa esto, sí. Es la universidad. Entonces, y los profesores de 70 años tienen muchos posibles trabajos en la universidad. Yo llevo 20 años en el IES, jubilado. Entonces, puedes seguir trabajando en empresa, puedes seguir investigando, puedes seguir escribiendo, puedes seguir ayudando. Bueno, es interesante esta ventana, ¿no? Que en la universidad ya está establecida, pero quizás poderla abrir en otro tipo de entidades o de empresas, ¿no? Esta colaboración activa en las entidades, pero que deje también paso a los de 45, 50 y que todos estemos cómodos, ¿no? Yo creo que también tiene influencia pues todo el mundo de las tecnologías. Nos pasa con los móviles, pero los trabajos actualmente están también muy condicionados por cualquier tipo de tecnología. Y la típica brecha digital que se asocia a las personas mayores, creo que también es una construcción social. ¿Por qué? Porque la brecha digital no afecta solo a las personas mayores y no afecta a todas las personas mayores. Puede haber profesiones que no necesitan en ningún momento un ordenador, que cuando tienen que hacer cualquier trámite online, sea de mi salud o sea de Hacienda o lo que sea, no lo saben hacer. ¿Por qué? Pues porque habitualmente no utilizan la informática, ¿no? Y las tecnologías. Pueden ser poblaciones migradas o personas o familias con menos recursos que en su casa pues igual no tienen internet. Tienen que ir a la biblioteca. O sea, nos ha construido la sociedad que son las personas mayores las que tienen problemas con la tecnología. Y habrán personas que igual ha sido pues un ingeniero de telecomunicaciones toda su vida y no tiene por qué tener ningún problema con la tecnología, ¿no? Por Estamos tanto, generalizando, ¿no? Estamos generalizando esta obsolescencia. Pues ahí no hemos hecho nada más que empezar, ¿eh? La inteligencia artificial es una revolución infinita comparada con... Totalmente de acuerdo, pero a todos los niveles. O sea, para las profesiones, pero ya empieza incluso a nivel de educación. Sí, sí. ¿No? Para hacer cualquier tipo de trabajo, que claro, evidentemente los alumnos igual pueden ser incluso más hábiles que depende de qué profesor, ¿no? Por tanto, de todas maneras, para mí es un concepto también de obsolescencia, pues eso, que hemos construido entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque damos más importancia a la gente joven porque tiene más iniciativa, porque tiene más ganas de hacer cosas, ¿no? Parece que la persona mayor dentro de las profesiones ya siempre te vaya a protestar, va a pedir, te cuesta más dinero, pide un aumento de sueldo y entonces a veces las maneras de enfocar las empresas van cambiando y puedes pensar que bueno, pues es que ya tienen poco más de 50 años y ya no, parece que no te enteras de nada, ¿no? O es lo que dice la sociedad. A ver, la persona si es experta y es conocida, o sea, tiene su experiencia en ese tema, evidentemente que conoce, ¿no? Pero es cómo te mira la sociedad, ¿no? Por tanto, es una programación que interesala, es esta construcción que hacemos, pues eso, pues que de esta eterna juventud que quisiéramos tener, ¿no? Por tanto, tendríamos que saber valorar pues esa templanza, ¿no? Esa sabiduría que acumulas con la experiencia y con el tiempo, ¿no? Saber resolver conflictos, porque has vivido más conflictos, por tanto tienes más maneras, ¿no? Más recursos para Pero Lourdes, perdona, ¿esto no te parece que también es generalizar? Porque no todos, por la edad, porque hacemos años, sabemos resolver conflictos. Es generalizar. Algo, no solo por la edad, ¿no? Sino es esta sabiduría implícita, es este poder también haber tú mirado para adentro, ¿sí? Y saber. Está claro que la personalidad es clave en cualquier momento de la vida. Y si una persona siempre ha sido malcarada,
Esto que hablamos de la jubilación, ¿no? También tiene que prepararse, ¿no? Y porque seas mayor, no podrá consejos sabios, no porque seas mayor, sino porque tu vida has sabido trabajarla, ¿no? Y trabajado desde un punto de vista de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Déjame, yo no solo echaría la culpa a la sociedad por fuera, a las personas de 50 años, déjame que les culpe también. Venga. No, perdóname. Yo estaba en una empresa muy grande a nivel mundial y teníamos a veces las reuniones de ejecutivos. Yo estaba en el consejo de las reuniones de ejecutivos en Suiza y la gente que venía, claro, eran los jefes principales, 50, 55, 60. Oye, me quedaba asombrado porque sus conversaciones a la hora del aperitivo o de la cerveza, sus conversaciones eran sobre su jubilación. Ellos. Luego no te quejes, ¿eh? Claro. Ya tenían ganas de... No, ellos ya calculando su jubilación, calculando todo. No te engañes, ¿eh? Si quieres estar activo, tienes que estar activo tú. Me gusta esta introducción que has hecho, Miguel Ángel, porque hablamos de la sociedad a veces como un ente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para empezar, ¿no? Empezar uno, ¿no? En sí, porque la sociedad somos nosotros también, no estamos excluidos, ¿no? No son ellos, sino que somos todos. De entrada, y respecto al tema de envejecimiento, cada uno tiene que aceptarse a sí mismo, aceptarse, mirarse, porque la edad es como un tatuaje para los demás y para ti mismo, porque si tú hablas con alguien, tú no te ves si tienes arrugas, si no te ves si tienes manchas en la piel, si resulta que ha cambiado la constitución física, esto no lo tienes presente. Yo me veo con pelo. Te ves con pelo, ¿verdad? Yo me veo sin arrugas. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos, y esta edad madura es algo positivo, ¿vale? Porque seguimos vivos, seguimos aquí, y simplemente por eso ya tenemos que aceptarnos. Además, la belleza en cada momento de la vida tiene una belleza diferente. A partir de aquí, esta aceptación de uno mismo implica una no negación. Por tanto, no eres joven, soy mayor. Yo soy mayor, tengo 62 años. No quiere decir nada malo. O sea, Miguel Ángel, ¿para ti? ¿Por dónde empezar? Ya verás, que nos tenemos que aceptar como somos, no hay más remedio. El que no se acepta como es, o es un soberbio insoportable, o es un inútil. Tenemos que aceptar como somos, y que tenemos que aceptar las limitaciones que nos llegan con el paso de los años, como la de estar calvo, pues no hay más remedio. Entonces, un día una hija mía me dijo: ¿te gustaría tener pelo? Y le contesté: sí, aunque fuera verde, porque me lo teñiría. Hemos de aceptarlo. Claro. Ahora, dentro de esa aceptación, nos tenemos que plantear, hay que seguir trabajando hasta el final de la vida. Sí, y cuidarse a nivel físico. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio. A nivel mental, Sí. aunque sea sopa de letras, aunque sea leer un libro o escribirlo, da igual, pero la cabeza se tiene que continuar trabajando, ¿no? Porque, a ver, en principio es como los idiomas, ¿no? Si has aprendido alemán, pero ya hace 20 años que no hablas nada, es que se te olvida. De hecho, Lourdes, eso también es un referente aspiracional, ¿no? Estas pequeñas cosas, no hace falta tampoco grandes proyectos o realizar grandes proyectos, sino estas pequeñas cosas, este cuidado personal, el que tus padres, que tus abuelos, que tus referentes seniors se están cuidando en sí, ¿no? Sí, se están cuidando porque además la gente es consciente y hay muchísimas posibilidades. O sea, hay casals, cívics, hay muchísimos lugares donde puedes hacer cursos, talleres. Tantas ONGs como quieras, no te puedes ofrecer. Me pasa esto, ya estamos llegando a la hora, es lo que pasa, que explícame, ¿cuáles son vuestros siguientes retos? Mira, yo estoy empezando el programa doctoral de Bellas Artes. Me parece muy fuerte esto. Y mi reto es llegar en 2-3 años. 2-3 años, dice. Sí, a defender mi tesis doctoral. Ese es el reto.
Entonces, el otro reto que tengo es continuar activo en las empresas, porque realmente estamos haciendo un trabajo impresionante de crear empleo, de dar bienes y servicios a la sociedad, continuar activo. Lo cual significa que tengo que aprender de la inteligencia artificial. Claro que tengo una profesora particular para eso. Genial. Sí, sí. Y yo como aún sigo trabajando, pues mi ilusión es dedicarme completamente a Som Seniors y continuar investigando. Y, por ejemplo, uno de los temas que me gustaría muchísimo trabajar y ya, inmediatamente, es la edad subjetiva. La edad. Subjetiva, la edad psicológica, la edad que tú crees que tienes, ¿no? Para poder aportar luz, ¿no? Porque tenemos la edad biológica, cronológica, cuando nacimos, biológica, que es como nos sentimos, social, que es como nos ven los demás, pero tenemos la edad subjetiva, la edad psicológica. Y para poder trabajar en las percepciones de la edad desde uno mismo. Este sería un tema que me gustaría... Bueno, ojalá lo hagas pronto y muy exitosamente. Gracias. Bueno, creo que el programa se hubiera podido hacer solo, sin mi presencia, porque ha sido un diálogo, un intercambio fantástico entre vosotros dos. Ha sido maravilloso poderos escuchar y realmente ha reafirmado lo que yo ya venía pensando que sería un primer programa de la segunda temporada fantástico de poder empezar con referentes aspiracionales, motivacionales, seniors y poder otra mirada, poder tener otra mirada a nuestro entorno y mirar de diferente manera a los seniors que tenemos alrededor para fijarnos también, ¿no? Como personas a seguir, ¿no? Como modelos a seguir en sí. Bueno, muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias también a las personas que han podido acompañarnos nosotros en el programa, como Vicky, en el espacio técnico, a Juan Antonio, a todo el equipo de Radio La Marina. I entre tots i totes hem fet el programa d'avui, finalitzem amb una cançó original d'en Luis Calle, La Manga, i tornem divendres 20 de setembre parlant sobre la reminiscència que tracta de reviure i compartir experiències, trobant nous significats o perspectives en el procés de recordar. I ho farem d'una forma interactiva i divertida entre els i les oients del programa. Bon cap de setmana a tothom i fins al pròxim programa. Gràcies. Gràcies.